This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Grande cantidad de droga confisca el autoridad na 12 para o lugar. Mga barangay officials ta continua siempre esperanza para tiene fusil di ila barrio. Pideya na Zamboanga ta visya contra nuevo klase de droga como el tuklaw. Kongresista Kachua y DSWD y entrega equipo na mga pescador de Limpapa. Mucha plaka puede distribuir el LTO na ciudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Grande cantidad de droga ya confisca el autoridad na 2 mga separado lugar. Aquí el report di Emil Tuban. El policía puede confiscar con el 2.5 kilos de alegado shabu durante el 12 para bypass operation alina barangay Baliwasan inakabatangan del viernes de noche y sábado de noche. El personal del Philippine National Police Drug Enforcement Group ya encabeza con el bypass operation alina Baliwasan Chico barangay Baliwasan. Ya puede arrestar con estos kanda Benhar Indanan Layong y si Choy Arip Manguma de Barangay Baliwasan y San Roque. Policía puede confiscar con el más o menos de 2 kilos de alegado shabu, tiene valor de 13,600,000 de pesos. Con este mga sospechoy libal operativa para Alina Police Station 11 para el propio disposición. Mientras tanto, mga alas 6:30 del sábado de noche, el mismo mga personajes sa conduci bypass operation Alina Purukpor Barangay Kabatangan. Ia puede arrestar con estos kanda Algisno Amiril y si Aizar Tapsir todo residente de Barangay Ayala. Kanila puede kumpiskal 2 pakete de alegado shabu, tiene pesadez de 500 gramo y talil valor na 3,400,000 de pesos. Caso de violación del RA 9165 ELTA prepara para manfile kaso con estos mga suspechaw. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Iabla el chairman del Committee on Peace and Order, Konsehal Frederick Atilano, que mayoría del mga barangay oficiales, elta continua siempre esperanza para tener fusil el di ila barrio. Asigun con Atilano, amo es el mayoría concerne ahora del mga oficiales, iya puede él saber que con ese durante el su visita ng diferentes barrio. Iabla si Atilano, visita él ng diferentes barangay para saber si kosan mga concerne del mga oficiales para puede también él determina o sa mga listasyon, el puede introducir na konseho lokal in suporta con el mga barrio oficiales. Asigun pa con Atilano, ya koordinaya el na PNP que manera puede saca otra vez el barangay con el di ilang mga fusil que entrega na PNP antes por cuantos mga rason. El gobierno lokal tapidi el kooperasyon y ayuda del mga barangay na mantensyon del paz y orden. Pero el mga oficiales del barrio tabla sin fusil, difícil sila mantener con este na di ila barrio. Informay na publiko, especialmente kung mga barangay kapitan, mga barangay na peace and order in charge, so pwede sila man-apply na di aton ahensya, especialmente, tiene sa mga pago para ver pwede kita saka, i-raise na kunese. So, dali kunti ko mamari example, para tiene lang sila ideya, no? So, upon verification, si Edito Pusil, Yaman XPRL from 2013 onward, so man-prepare na sila 2,000 pesos per unit plus 200 pesos para L-card. So kada moment, kay di ilaman siya, the barangay man siya, and turnover lang. So amaanay sila siya. So aura, September preparation of budget, siguro, pwede sila man evaluate si number of unit, tiene sila times 2,000
plus every unit man additional 200 pesos. And para pwede git sila sa kakunese, specialmente el di aton mga barangay kapitan man apply sila LTAP. El Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na Zamboanga tabi siya kontra nuevo klase de droga como se llama tuklaw. Taki el report. Mas takeda asigun vigilante aura el Philippine Drug Enforcement Agency Zamboanga City o PIDEA Zamboanga por causa hindi lang problema de supply de shabu y marijuana el ta enfrenta sila aura. Takabay tamin asigun sali el mga nuevo klase del droga na otro mga probinsya. El clase de droga, el se llama tuklaw y otro pa clase, este tuklaw, un resentamiento controversial clase de droga que un sigarilyo, si puma el un persona, taman seizure o taman tiskug dentro del 10 para 15 minuto. El persona, it tiene ves, taman hallucinate pa o tapa de mira cosa y no hay mas control na su cuerpo este persona. Well, hindi po di ko na man confirm. When I say hindi kita po man confirm, we have not actually seized any cigarette, no? It's a black cigarette alam sila. And nuay ko natin report, no? Nuay entra or tiene kanya abisa kaya tiene na tabende aki ko natin na syudad. Ese tuklaw kasi no na una tipo de tobacco basically. It's Nicotiana rustica, no? Originally grown sa South America. But amo siya grown also na part del northern Vietnam, no? So basically is tobacco, no? But unlike con el common tobacco, bien alto el nicotine content este. El common tobacco is 1 to 3% lang el nicotine content. Talama sila tuklaw is as high as 9% el nicotine. But ese talya makita, okay, we're referring to ese mga tamirekta ng social media, no? Mga videos na after reportedly, allegedly, puma sila, demonstra mira kita, taman seizure, na chene hallucinations, na LPDEA, kondo yan test alya na national laboratory dato, no? Na PDEA laboratory service, yan find out sila na el samples actually kailan test sila deste black cigarette or tuklaw tiene sintetic cannabinoid, so quiere decir mezclao. No hay pa man asigun datos que tiene ese clase de droga aquí na syudad que cerca ya deklara illegal el gobyerno nasyonal pero debe asigun mga mayores bisya kun el di ila mga anak. Especialmente el tiene mga bisyo, mga jóvenes, siendo manada di ila, expose siya na klase del bisyo de pumada, tiene pa taman marijuana, usando el vape, que illegal tambien. Pati ng mga barangay dito, be vigilant. Kasi el manner del distribution di ila deste is what we call through dead drop method, no? Tan purchase sila kung online. And taman drop lang ste. It's not a face-to-face transaction. So tiene anonymity aki. Sale de este. Ya-admiti el PIDEA que bien rampante pa siyempre el problema de shabu na syudad maskin manada operasyon taase siendo hindi ta perde el numero del mga substance abusers o el mga adikto. Si tiene asigun adikto hindi perde el droga na komunidad i obligasyon tambil kada ikwalan familia para sangga kung di ilang miyembro del familia kada adikto. Na presente tiempo ta continua el monitoring del PIDEA na otro mga posible entry points del mga droga aquí na syudad. I-recibí el Asociación del mga Pescador na limpapa magatul si equipo valor de cerca 300,000 pesos por medio del Sustainable Livelihood Program o SLP del Department of Social Welfare and Development. En cabeza con el turnover de este magagalamiton el Director Regional del DSWD Ridwan Hajimuddin junto al Assistant Majority Leader Kongresista del Distrito 1 Cachua. Ya que na posible el distribución del ayuda con el mga pescador por medio del inisyativo di Chua. Sakli si Chua que por medio de este mga moderno equipo el mas mejora el busca la vida del mga pescador. Deseo del congresista Chua para man-empower con el mga grassroots community incluido hasta el mga lejanos barrio. Durante el mensaje de Chua, ya PDL con el mga pescador usa y cuida buenamente con el mga equipo que ya recibí sila, siendo grande ayuda este na di ila busca la vida. Si Chua ya habla con el mga beneficiario que dispuesto ele para ayuda firme kanila.
Dos desconocido persona iarubaco del mga wire del mga traffic lights alina intersection del Governor Caminsa Avenue y Cadelar del Sabado madrugada. Ya po descubrí el traffic enforcer cuando yalega sila kay abierto ya el panel box del traffic lights sa intersection. Asigun ko al pulis, ya po sila mira na CCTV alas 3 del madrugada, dos mga persona iabri ko del box, iya korta ko del mga wire, iya kami na lang estos. El pulis a conduci follow-up operation para ko precura conoce kung mga hechor na insidente. El LTO Rion 9 asigun na entero pais el AK2 na mga riyon kaya pwede distribuhi mga plaka numero este anyo. Asigun ko el Jefe del Transportation Regulation Officer del LTO, Noel Noche. Asigun ko noche 215,000 mga backlogs plaka numero del motorsiklo para distribuhi na Rion 9. Pero mas de media ya asigun el ya pwede sila distribuhi. Sa syudad, mas 100 mga plaka el numero ta pwede distribuhi kada dia. Pwede lang asigun tambien na saka el mga plaka numero na syudad de Basilan iipil Zamboanga, Sibugay. Well, in behalf na DMIO Regional Director, no, he informed us that we are number 2 in the entire Philippines na distribution of plates. Tadali kita about 100 plus plates a day. Hope so na binig pa sila saka to those who don't have plates, binig sila saka. El siguiente na mga noticias. Polisya puede arregla con dos grupo de estudyante envuelto na rambol na Camino Nuevo. Gobyerno lokal ta continua el asphalt patching na mag-agujeraw camino na pueblo. Mucho Kenya atende na Zamselco General Assembly. Comelec ta continua preparasyon para de barangay y SK election. Nuay plastic recycling plant na syudad para na solid waste management. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salam. My new choice. Donkin Ice Preve. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee ice. Magtinda na lang ma'am, thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan?
sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El policía puede arreglar con 2 grupos del estudiante envuelto na rambol alina Camino Nuevo. Aquí el report de Emil Tuban. El policía puede arreglar con el 2 grupo llaman Rambol alina Barangay Camino Nuevo del otro día. El jefe del Police Station 11, Police Major Muammar Mariwa, ya llama con el mga mayores del 2 grupo para puede tener confrontación y arreglar kanila. So, el-update yaton ya tinigita opportunity manda bene con el victim pati imbita tamen con el mga envuelto aquel suceso de brawling incident, mauling. Depe ya decide el 2 partido para resolve di ila incidente. El polis advirti con el mga mayores para man-monitor con el di ila mga anak para hindi mas queda envuelto na trouble na kamino. Asigún con el polisya anda estos 2 grupo para mangkwento acerca al mga taman bully na di ila mga uban iya resulta na trouble. El polis taman monitor ya con este mga jóvenes itchenia kontak con el mga mayores de este. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El gobierno local ta continua con el asphalt patching na mag-aagweraw parte del camino ng pueblo. El personaje del City Engineer's Office nakabatapa de asphalt cold materials con el mag-agwero cemento alina Governor Alvarez para na Santo Niño. Ese klase de material hindi mas necesita kalyenta ng fuego sino mezcla lang con el arena na liquid y pone na damage del mga semento na kamino. Asigun ko el mga trabajador del City Engineer's Office, este klase de asphalt sila iya usa para tapa con ese mag-agwero para mas pronto y ligero el di ila trabajo. Mucho kanya atende na Samselco General Assembly o AGMA ayer alina Vitaliano Agan Coliseum na Tetuan. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya conduci el News Samselco con el aka-46 Annual General Membership Assembly o AGMA del Agosto 17 na Mayor Vitaliano Agan Coliseum na Tetuan. Durante el AGMA reporta el Chief Management Officer del News Samselco, Attorney Romel Agan, el acontecimiento incluido el financial profiles del Samselco.
Según kunagan, desde el Diciembre 31, año 2024, el total assets del Zamselco tali na 4.98 billion de peso por causa según na higher receivables y cash and cash equivalents y otro assets. El liabilities del Zamselco tali también na 18% por causa con el iya subi power payables y customer energy deposit. Del año 2024, el average collection efficiency del Zamselco tali na 97.27%, subido de 5.78% compara del año 2023 que alcanza lang na 91.49%. The highest in the last decade. This improvement was driven by the result of strict enforcement of the massive disconnection policy, thorough analysis of delinquent accounts, and accurate recording of receivables. Alto también según el collection del Zamselco del año 2024 que alcanza na 7.39 billion de peso o 2% alto compara del año 2023 por causa según na alto consumer demand y fuerte enforzada del colección. Si aga niya reporta también el net loss y revenue charges del cooperativa. Ya subi según el net loss del Zamselco na 370 milyon de peso por causa na 0.2% decrease na revenue, mediante el 7% increase na energy sales del cooperativa. The drop in average system rate by 6%, as well as the shift from accrual to cash basis for differential billing, contributed to this loss. Ya subi también según el power cost del Zamselco de 5.5% o 336 milyon de peso. Y el razón tamira sila amo kaya subi na 13.27% el energy demand del Zamselco. Ya subi también según el systems loss del Zamselco de 1.24%. Systems loss rose slightly by 1.24%. Owing to ongoing CapEx projects whose effects on loss reductions are yet to materialize. Aumento patiagan kita continua sila enforza con el one-month bill disconnection policy. Del año 2024, ya puede sila disconecta línea de corriente total de 33,831 y ya man reconnect cerca 29,000 account. Según kunagan, hinay-hinay también ta puede subi el new Zamselco con el categorization del Zamselco. During our AGMA of last year, we reported that for the year 2023, because of a change in the financial parameters implemented by NEA in 2023, ang atong grade sa Zamselco nanao from 2022. 2022, ang atong grade 75.5 equivalent to category B. In 2023, because of the change in the financial parameters implemented by NEA starting 2023, ang atong grado ni slide down from 75.5 to 68. And 68 is equivalent to category C. But in 2024, bisan i-implement na ang bagong financial parameters by NEA, ang grade ni Zamselco for 2024 ni Saka from 68 in 2023 to 75 in 2024, good for categorization B. So nisaka balik atong categorization from category C in 2023 to category B again in 2024. Hopefully, kung magpadayon ang atong pagtinabangay, atong sulayon nga sa sunod nga tuig, no? After 2024, atong sulayon kung hasta saan makakaya, kung mutaas pa ang grado, aron mahimuputag honor student category A.
Durante el AGMA, ¿cuántos del mga member consumers del Samselco? Ella puede también hacer pregunta durante el open forum acerca del Samselco y ella puede contestar kanda Agan. Mientras tanto, y habla si Agan, alegre ele que ella queda en buenamente el andanza del AGMA y hindi trambulicao igual del pasado año AGMA. Well, alegre kita nun because the proceedings tarde, very orderly. Este LDB ko sa na AGMA. No? I apologize for those that can disappoint. Boring kita AGMA, unlike last year. So this is what an AGMA should be, orderly proceedings. No? Por eso, obviamente, paano kita kada? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Continúa siyempre el preparasyon del Commission on Elections o COMELEC para na Barangay Sangguniang Kabataan Election o BSKE para este año. Maskin tiene ley taanda con este definir para na noviembre otro año. Es después que ta reconoce el COMELEC con el poder de una petición a la Corte Suprema este tiempo y tapidi para declarar unconstitutional con la suspensión de la elección este año siendo no hay según bastante basehan para este. Asigun con COMELEC Chairman George Garcia que prepara sila para en tal caso si pursigiman, hindi sila ora-orada. Y si por ejemplo hindi pursigi, at least preparaw sila. Tiene esfuerzo el gobierno local para implementar con el no segregation, no collection policy del basura para el siguiente mes de septiembre. Pero parece que no hay pa siempre un plastic recycling plant o plastic recycling plant na syudad para o deliba ibende con el mga reusable plastics. Que basura ya na mga komunidad. Ese mga planta el puede asigun grande ayuda menora con el plastic de la ciudad como mga sandbags, bottled waters y otro más. Por medio de este mga planta, el puede pa convertir con el mga plastics na usable galamiton na kasa ida barato presyo pa. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts
and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. La cureste cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Konseho Lokal ta estudya magako sa tapidi el mando polisi lokal na gobyerno lokal. Takil report di Marifita Mayo. Y habla el chairman del Committee on Peace and Order del Consejo Local, Consejal Frederick Atilano, que ta estudia ahora el Consejo Local con el magako sa tapidi suporta el mando policía local na gobierno lokal. Asugon con Atilano, igualya lang el mga vehikulo. Y habla si Atilano kaya menciona el City Director del Policía Local, Police Colonel Fidel Fortaleza, durante el diálogo del Consejo Local, que ta falta sila mga vehikulo para usan na diila operasyon. Y habla si Atilano que del mga pasaw administrasyon, mucho mga vehikulo ya el ya puede dona el gobierno local na mando policía local. Ahora el mira según sila cuántos vehikulo pa el necesita el policía local. Asugun con Atilano, ya sabe también él que tiene del mga vehículo incluido aquel nuevo lang payado na el gobierno local na policía local, él ya akabaya queda malo. Kaya sigun sila hace inventario con este mga malo vehículo para saber si puede pa ba con este compone o hindi mas. Yes, amo ka obserba kita, no, manada mga behikulo tali ara na Tetuan and chene tabla tali na motor pool. So por eso hablagan somete para ma-evaluate si cosa ki on na tamen kaya kita malo. Amo so kay si dali kita lang tamen kita tapos pwede pa mangali ka kompone so mas gastos otro dia kay usa pa kay benepisyo kita behikulo. Y hace también claro si Atilano que ta continúa soporta el gobierno local bajo na presente administración na policía local y sector de seguridad. El procura según dale el gobierno local con el mga cosas que taman request el policía local para no hay más sila cosa puede hacer razón. En tal caso man ay continúa tiene problema na paz y orden el ciudad.
Of course, ang mga necesidad, in particular, mga CCTV camera, X-ray machine, and of course, suporta ko na diaton bagaw police kay moment sila ta reklama. So, yapi kure kami si man address para in the future, si Chene Pacosa ay sosede, which is tamira kami na related lang siyempre na pedimento di ira, otra también kami na kanila question na. Mientras tanto, habla si Atilano que bueno ahora el coordinación entre el diferente sector na mantención del paz y orden del ciudad. Si ansina según firme, más pronto puede hacer más tranquilo con el ciudad de Zamboanga. Como el chairman del Peace and Order Committee del Consejo Local, ta procura según él atraca con diferentes grupos para discutir acerca del paz y orden del ciudad y maga posible solución na asunto. Ta procura según él queda visible na maga suceso para mandasinti na maga víctima el presencia del oficiales del gobierno local y autoridad y mandamira na maga kriminal que seryoso el gobierno local na pelea contra kriminalidad. So, being the Committee on Peace and Order, trabaha kami mucho para ver pwede solve mga kaso si Cheneman. And pikura kami as a preveni el mga future suceso, tamira kami ko sa man encounter na diamond administrasyon. So, como tabla na yun, no? Si trabaho lang kita, también el diaton mga vivientes na dali ka natong kooperasyon, hindi imposible para solve kita mga kaso. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Bien desgustado el mga residentes del Johnston Subdivision na barangay de Baliwasan. Después sila pwede descubrir kung un muerto baby butaw lang na di ilabasurahan silang aga. Naretrato man po sa sekretary del barangay Baliwasan Michael Gregorio tama na mira que envolvido el bata na black trash bag abandonado na lugar. Na akto pwede entrar na kalaboso el responsable de na si caso de abortion. Alarmao también el mga cercanos residentes siendo ya que dumping site de cadaver el di ila lugar. Un persona herido de tiro alina Kulyanan, riding in tandem sospechao yarin di na pulis. Aquí el report di Emil Tuban. Namano del otoridad el dos mga sospechao después esto se atira con el víctima alina barangay Kulyanan del domingo aga. Alas 7 pasada del aga. Dos mga sospechao atira con el víctima alina San Isidro Corner Proilano Barangay Kulyanan. Iya sustene herida na sulaw izquierda cuerpo. Iya liba con corre na hospital. So, el diaton personnel del PS4 yan datayin mang proceed na area para mag-conduct investigation. Después de ganimira con el víctima, yun nilitupada na cuerpo. Iya liba rin con corre para na hospital para nakurada de suyo, no? Con el víctima puede identificar como si Roland Miguel Campo, residente de Barangay Pasobolong. El mga suspechado montana de ila motorsiklo y corre el dirección para na pueblo. Durante el hot pursuit operation con el super del motorsiklo puede identificar como si Ayan Perez ya puede arrestar al polis alina highway del Barangay Kulyanan. Con el gunman ya puede conocer como si Daniel Perez ya rindi con el congresista Jerry Totong Perez ya man turn over na polis. El mga suspechado talian na kustudiya del investigador del caso, alina Police Station 4 na Kulyanan, asigún con el police problema del pamilya el motivo del incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Consejo del Barrio de Kulyanan ya hace el statement acerca de enseguidas acción ya hace la autoridad de un incidente de tiro ayer. Enseguida sa panikuhiko ng mga suspechado kada Ayan Perez, el driver del motorsiklo, y si Daniel Perez, yan niya tira con el víctima o el gunman. El víctima si Rolando Miguel Campo, 33 años de Pasobolong. Después sa gratitud el consejo na barangay na Zamboanga City Police Office por medio del Jefe Colonel Fidel Fortaleza Hijo, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, Major Chester Natividad, Major Albert Alfaro y el personal de Station for Kulyanan na supervision di Major Melvin Solmayor, Kongresista Jerry Perez y el Konsehal Frederick Atilano. ¿Cuántos chauffeur tapidi na Land Transportation Franchising and Regulatory Board para asisubi el pasaje? Aquí el report di Marites Espartero. A mediante seguidito sa cuantos semana ya tiene movimiento na produkto petrolyo, cuantos mga chauffeur na syudad el tapidi ako na gobyerno asisubi pasaje. Bien afectado ya según la busca la vida,
mucho pa magakompetensya na kamino sobra de traffic pa. Malisod asigon kay menos sa dila encontrada hindi igual antes. Hasa 7 para 8 beses sila taman anday Viena na pueblo. Aura, hasa 3 para 4 lang asigon di ila biyahe. Tapaga pa boundary de jeep. Taman gas apa na kumuan sina nuway piho el presyo del produkto petrolyo. Imas mucho, ta subi grande isita mengwa bien menos lang asigon sentimo. Pakilahe lang tambien asigon di ilal sitwasyon kumabaga chuper. O hala asigon na gobyerno ay datambien kanila maskin aumente lang kun el pasahe. Na malisod ya si kanamon el tasubel gasolina ma'am. Pulka sa kilob, mahina pa el biyahe, kawa subi pa, kawa kun nabaha, jutay lang, kawa kun subi, bulto-bulto tamin ma'am. Inisita el gobyerno tamin buska ayuda ka namon maskin poko lang amo lang sildi amon kuamba labida na arabin matraffic pa undi-undi kusa-kusa pel tambiyaya kina pueblo chini mga e-bike todo kuan na kaba aral el kuan gayot el kuan di amon subi pa aral gasolina sana el gobyerno buska manira ka namon. Era, chine tamin ko sa ayuda LLT Parby kasi tamin subida mong pamasahe kay apiki ada mo nara yung kamam, di gualantes kasi manada kami ara trouble, tali e-bike, tali mga kolor mga piagyo, manada kami mga kwan, mga kuliglig. Ano yung mameno siya, antes na grande kami income, ara pinaka-alto tali ba kay Bolbe, 500, 600 na kasa, na manada pa, estudyante, high school, chine elementary, chine pakalis, na napiki gayot. Menos siya kada mo narakuan. Plus boundary pa 700 plus diesel pa. Na diesel na mura. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Buenas noches, taki al daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del localized thunderstorms y el habagat ta afecta li parte ng Luzon. Tiene también un tropical depression el tahala con el habagat para ali arriba del Luzon. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bargata Butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mag-tindo na lang, ma'am. Thank you. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.